Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos al programa número 6.1 sobre el mundo de la música del opinólogo. Y hoy vamos a trabajar, vamos a indagar sobre el mundo de la industria musical y tenemos a un invitado que es extraordinario. Se llama Sebas Mata, yo solo os voy a decir que lo podríamos describir con poquitas palabras, profesional de la industria musical, aparte de artista. Y la verdad que es una entrevista que le tengo muchas ganas, entonces tengo por seguro que, aunque hemos de alguna manera conversado estos días para ver cómo enfocarla, agradecer a toda la gente que se vaya conectando al directo y sobre todo invitaros a que realicéis preguntas porque Sebas estaría encantado de responderlas. Así que nada, cualquier pregunta, duda, consulta que os aparezca, lanzadla, nosotros lo veremos directamente en los móviles y así podremos actuar sobre ella y responderla. Pensad que siempre sois prioritarios. Así que nada más, Sebas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien, estoy bien. Y ya con ganas de preguntarte. Vamos a empezar con una pregunta un poco compleja. Nos veréis cambiando el micro de un lado para otro, pero es por una gran razón. Eh, Vayamos a probablemente una de las preguntas por las que hemos enfocado el directo de hoy. El funcionamiento del mundo o de la industria musical. Aunque vamos a hablar mucho durante este ratito que vamos a compartir, querría saber un poco, Seba, si tuvieses que escribir en pocas palabras la industria musical, ¿cómo intentarías de alguna manera explicárselo a lo mejor a un grupo de chavales al que les vas a dar una conferencia? ¿Cómo intentarías de alguna manera darnos, como se dice en Cataluña, 5 céntimos sobre ello? Entiendo que la pregunta va por ¿qué es la industria musical, no? Pues en primer lugar, para entender una industria hay que entender el producto. Igual que la industria del atún vende atún, la industria de la música obviamente vende música, pero vender música no es solo la música o la canción en sí, también es el artista. Los artistas, que al final es lo que resulta atractivo y lo que hace pues que continúes escuchando pues los álbumes, pagues los conciertos, pagues el merchandising, que al final es lo que mueve una industria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los players más importantes de la industria discográfica, la industria musical? En primer lugar, el artista, que es el que genera y crea el producto. Todo el elenco musical, artístico que hay alrededor, como pueden ser productores, compositores, letristas, guitarristas, este tipo de músicos, bueno, todo el mundo que genere la canción. Luego tenemos la parte de la distribución también, que es muy importante, que son esas personas que antes, pues esas empresas, llevaban las canciones, los discos a las tiendas físicas, que hoy en día sigue yendo a las tiendas físicas, pero sobre todo es en streaming, ya sean Spotify, Deezer, Tidals, perdón, YouTube, bueno, pues todo este tipo de plataformas. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la parte de promoción, que es muy importante. No nos olvidemos de que la música tú la haces, la distribuyes, pero ¿cómo llega a la gente? Pues aquí entran las redes sociales, que es pues uno de los temas más relevantes de los que vamos a hablar hoy, que parece que no es importante, pero es muy importante a la hora de publicitar la música porque es de las formas más fáciles y baratas que hay para llegar a la gente y de generar comunidad, que también es un tema muy importante que hablaremos. ¿Qué más tenemos en la industria? Tenemos luego, pues, dentro de lo que está más profesionalizado, dentro de las majors, tenemos, bueno, majors son empresas que se dedican a esto, abogados, financieros, tenemos posiciones de todo tipo que hacen que esta industria, pues, vaya funcionando. Entonces, acabo de soltar varios datos así un poco generales, entonces, si quieres, Punto por punto. vamos disparando concretamente. Vale, pues una de las preguntas que recibimos cuando ya anunciamos a Sebas como primer invitado de esta semana de la música fue sobre algo que suele preocupar mucho a los artistas, que tiene que ver con la propiedad intelectual, tiene que hablar o fijarse sobre el concepto de registrar. Hay casos, múltiples casos, donde a lo mejor pues han pasado situaciones muy incómodas para grupos de música o para cantantes que están arrancando su carrera profesional. ¿Qué consejos nos darías en este aspecto, en este mundillo de la parte de registro, de marca, logo? ¿Qué consejos nos darías según tu experiencia y todo lo que conoces dentro del ámbito de la industria? Pues a nivel registro es muy importante que sepáis, ahora mismo no me acuerdo, hace muchos años estudié Derecho, de cara a propiedad intelectual hay un derecho, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que cuando una obra o una marca es pública, queda automáticamente protegida. Por lo tanto, no necesitarías registrarla de ninguna manera, siempre está bien registrarlo, ¿vale? Pero la persona queda, digamos, protegida en el momento en el que eso es relativamente conocido.
Repito, no soy experto ahora mismo, no me acuerdo bien, pero sé que eso existe. Más concretamente, ¿qué recomendaría yo? En primer lugar, para marcas, nombres, etcétera, etcétera, existe un organismo en España que se llama el Organismo Español de Marcas y Patentes, que de hecho está al lado del Corte Inglés de Nuevos Ministerios, si no me equivoco, si sigue allí. Y aquí se puede registrar hay una tabla de precios en la página web, por la que, si no recuerdo, hace muchos años que registré la última marca que registré, a lo mejor creo que costaba como 120 euros registrarla en una de las denominaciones, porque tienes un montón de denominaciones diferentes. Marketing, espectáculos en directo, yo qué sé, ropa, textil, bueno, pues hay un montón de estos, ¿vale? Eso por un lado. Y por el lado de las canciones, que también es muy relevante, se podría registrar en el registro de propiedad intelectual, pero mi opinión es que es muy caro, ¿vale? Y la canción ya queda protegida, por decirlo de alguna manera, en muchas ocasiones, por el mero hecho de hacerla pública. O sea, es que, bueno, me estoy metiendo en un jardín. Vamos para atrás. Es muy caro. Yo recomiendo registrar en la propiedad intelectual, pero es muy caro, ¿vale? Normalmente lo que hace la gente es simplemente registrarlo en SGAE. ¿Qué es SGAE? Hablaremos ahora probablemente luego de SGAE. SGAE es la Sociedad General de Autores Españoles, que lo que hace es proteger la autoría de las canciones. Esto no es probatorio de cara a probar la propiedad de la canción o la composición, sino que esta sociedad sobre todo lo que hace es gestionar el cobro de los derechos que se generan por el uso de la canción en plataformas digitales, en discotecas, por comunicación pública. ¿Vale? Entonces, eso lo que hace es recolectar el dinero que genera esa comunicación pública de las canciones y lo reparte a los artistas. Pero es una forma de tenerlo registrado y de generar un ingreso más. Otra sociedad de este estilo muy interesante que existe, la AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Esto lo que hace es muy parecido a la SGAE, pero lo que hace es proteger los derechos de los que han ejecutado y han trabajado en la canción, ya sean músicos o cantantes, ¿vale? Que también recoge, gestiona lo que ha generado esas canciones y lo reparte a los ejecutantes. Y luego está AGEDI, también, que es muy importante, que esta está sobre todo basada para productores. Vale, entonces estas tres, digamos, lo que hacen es gestionar el cobro de los derechos generados por estas tres patas que hemos comentado y, bueno, es una vía de ingreso pues más y relativamente interesante. Y luego, para proteger la propiedad intelectual, ya os digo, registrar las canciones en la Oficina de Propiedad Intelectual, pero que es caro, o sea, hay que pagar. Para SGAE, AGEDI y AIE no hay que pagar. En SGAE creo que hay que pagar la primera vez que te registras, que son creo que 15 o 20 euros, pero ya está. Vale, pues pasamos a otro punto que también es importante y que, bueno, son preguntas que recibimos en el propio perfil del opinólogo cuando se anunció que ibas a ser el primer invitado de la semana y creo que también es interesante profundizar en ello. Hemos hablado, vamos a hacer una primera pincelada de lo que es el mundo del negocio de la música. Iremos ahondando más durante la entrevista. Además, hemos hablado de la parte de registro, ¿ok? Aunque seguro que en algún momento volveremos a aterrizar en el mismo. Vamos a la parte de las discográficas. Esta pregunta va a tener como dos partes, ¿no? Vamos a hablar de, a ver, ¿qué recomendaciones tú darías según tu experiencia, lo que conoces de la industria a la hora de conectar con este tipo de discográficas? Y luego ya te voy adelantando un poco la siguiente, que va a ser la de los sellos discográficos propios. Entonces, bueno, primer punto, vayamos a la parte de, vale, ¿cómo conecto con una discográfica? ¿Qué pasos seguirías? ¿Qué piensas que deben ser a lo mejor pues los steps para poder, de alguna manera, tener una oportunidad real? Es una pregunta súper interesante y, de hecho, voy a derivar, o sea, me voy a ir un poco por otro lado, porque creo que la pregunta que te contestaría con una pregunta y es, ¿hoy en día es verdaderamente necesario ir de la mano de una discográfica? En este caso, las discográficas, o las majors, mejor como también se conocen, las discográficas grandes, los sellos grandes, son empresas como Universal, Warner, Sony, que son empresas con unos recursos muy grandes, un músculo financiero muy potente, que lleva a muchos artistas y, bueno, pues que yendo de su mano, pues no es seguro, pero te puedes asegurar mayor éxito que yendo por tu cuenta. Entonces la pregunta es, con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿es necesario ir de la mano de una major? Porque a lo mejor hace unos años sí que las oportunidades eran mucho mayores, pero hoy en día con redes sociales, con TikTok, con Instagram,
con YouTube, pues con todos los medios, digamos, que tenemos a la mano, bueno, que te puedes distribuir tú sin ningún problema. Antiguamente, cuando tenías que distribuir, tenías tú que encargarte de ir a una empresa distribuidora en físico que te llevase los discos a las tiendas, tenías que pagar tú normalmente la producción de ese disco, que era muy caro. La producción ya no solamente la musical, sino la de fabricación del CD o del vinilo o del cassette. En este caso eso se ha abaratado mucho, porque ahora ya con que tengas la canción, luego hablaremos del proceso de cómo subir las canciones a Spotify u otras plataformas, que también es muy interesante, pero el coste es muy bajo. Entonces, ese paso ya no necesitas una major, por decirlo de alguna manera, porque además es muy sencillo hacerlo, o sea, no necesitas un conocimiento de la industria muy profundo. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad que ir de la mano con alguien potente que conozca la industria es mucho más sencillo y que tiene todo el networking hecho a lanzarte tú a la aventura. Entonces, aquí es un poco, pues, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo por tu cuenta o entrar en una empresa grande que te pueda ayudar? La siguiente pregunta ¿es fácil entrar aquí? No. Principalmente porque normalmente ahora mismo este tipo de empresas, este tipo de sellos suelen pedir unos requisitos bastante potentes a la hora de firmarte, es decir, de trabajar contigo, que normalmente suele ser pues unos ciertos números ya en Spotify, unos ciertos números en redes sociales. ¿Hay casos de artistas pequeños que son fichados? Sí. Pero por lo general, como estas empresas no dejan de ser empresas, normalmente tú quieres fichar algo que sepas que ya está testado en el mercado. Como en los casos de emprendimiento, por ejemplo, se llama el producto mínimo viable. Tú quieres saber que eso ya funciona. Pues en este caso es más sencillo fichar a un artista que independientemente ha logrado ciertos números que uno que tiene mucho talento pero que a lo mejor no ha desarrollado un público aún. ¿Vale? Entonces es un poco duro porque es cierto que muchas veces se pondrán más los números que el talento, pero también tenemos que entender que esto es una industria y que si el dinero fuese vuestro, por decirlo de alguna manera, no sería fácil tomar esta decisión, ¿no? Que siempre es muy bonito decir que el arte es lo primero, pero al final no deja de haber inversores, no deja de haber accionistas, no deja de haber gente que depende de este tipo de empresas para seguir comiendo. Entonces, ¿cómo entrar a una major? Yo los casos que conozco, normalmente la major o el sello discográfico ha ido a la persona para mostrar su interés. Pero también es cierto que a través del networking o de incluso contactar con alguien a través de LinkedIn. De hecho, LinkedIn en industria musical funciona muy bien. No lo descartéis como opción. No dejéis de contactar con la gente a través de ahí porque funciona súper bien. A través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de amigos, a través de círculos cercanos, a través de, y esto es recomendación súper importante, ir a eventos y hacer networking. Ir a conciertos, ir a eventos de la industria, dejaros ver, contar qué hacéis, intentar hacer amigos a la medida de lo posible. Te voy a interrumpir. ¿Cómo te enteras de esos eventos? Y sobre todo yo me entero a través de Instagram, o sea, es de seguir cuentas pues relacionadas, voy a tirar algunas así al aire, me lo estoy inventando, pero cuentas, tema de, por ejemplo, Mau, que organiza mucho evento, seguir a divulgadores musicales, seguir a artistas, seguir a marcas, con Mau me refiero a marcas que potencien mucho todo lo que viene a ser eventos. Fiverr también, o sea, todo este tipo de empresas o de organizaciones comunican mucho eventos musicales y sobre todo, si sois artistas o productores o os queréis enfocar en algún tipo de género concreto, seguir muchos artistas de vuestra quinta con los que os gustaría contactar o que os gustaría trabajar, porque muchas veces este tipo de eventos los comunican a través de redes sociales. Así que es bastante importante. Seguir newsletters también de industria musical. Recomiendo, hay una que se llama, es una empresa que se llama Sympathy for the Lawyer, que tiene una newsletter magnífica y maravillosa. También os recomiendo seguirla. Y como esto no me lo he preparado mucho, el tema de recomendaciones de newsletters y de eventos, pero vamos, moverse y conocer. Vamos a por la siguiente pregunta. Ahora te vas a convertir en el hombre micro. Sello discográfico propio. Es algo que parecerá una frase loca, pero que se escucha mucho en músicos o que están arrancando o que están en un proceso que ya han tenido algún éxito y dicen, mira, yo paso de los major, como ya hablabas, de las grandes compañías y hago mi propio sello. ¿Cuál piensas que es el motivo principal? ¿Qué es lo que les empuja? ¿Y por qué hasta en algunas, vamos a decir, fórmulas musicales de la actualidad casi se fomenta más el sello propio que el acudir a los, vamos a decir, los clásicos sellos discográficos? Una pequeña matización respecto a lo de antes para conectar con lo de ahora. No es necesario, me refiero, entre la figura del major y ser completamente independiente y salir de tu cuarto, hay muchísimas figuras entre medias. Hay sellos medianos, hay distribuidoras medianas, ahí hay un
conglomerado industrial muy rico. O sea, sí hay mucho player, hay mucho stakeholder y hay mucho negocio. Y de hecho en España, bueno, en el mundo en general, pero cada vez va creciendo más y es muy interesante. Sellos independientes. En este caso, para ser independiente, o sea, es como puede ser cualquier artista que empiece en su cuarto, no necesitas ni tener un sello. O sea, es tú con las herramientas de esto, ¿Sí? Vale. te vale y te sirve. O sea, no es necesario tener una estructura mayor detrás conforme vas creciendo, sí, por supuesto. Pero ¿por qué se da el fenómeno de tener tu propio sello o de yo me lo guiso, yo me lo como? Tú cuando firmas con alguien, ya no tiene por qué ser una empresa grande o un sello grande o una mediana, tú cuando firmas con alguien normalmente tienes que dar algo a cambio, porque te están dando unos medios, te están dando un know-how, te están dando una experiencia, te están dando una red de contactos que tú no tienes. Por lo tanto, ellos tienen que ser beneficiados de alguna manera, porque al final no deja de ser una industria y no deja de ser un intercambio. Entonces tú, por ejemplo, para poner el caso sencillo, cuando firmas con alguien, por ejemplo, un contrato de distribución de tus canciones para que las intenten meter en listas de Spotify. Estoy simplificando mucho, esto no existe tal cual, pero para que nos entendamos. Sí. Tú cedes un porcentaje de tus ingresos por tus canciones, ¿vale? O depende de lo que firmes, o de tus directos, depende de lo que firmes con quién lo firmes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que trabajar con alguien que tenga más expertise que tú o que tenga la red de contactos y tal es beneficioso porque te va a dar ese empujón hacia arriba que a lo mejor tú no tienes, pero tú estás dejando de ganar pues X, ¿vale? ¿Es interesante? Pues depende del punto en el que te encuentres, depende de lo que para ti sea importante, depende de lo que a ti te motive, depende de cómo sea el equipo con el que trabajas, depende de 1000 cosas. ¿Qué pasa? Que suele pasar mucho que gente ya bastante consolidada dice, oye, mira, llevo trabajando 10 años con diferentes distribuidoras, con diferentes sellos discográficos, estoy más o menos contento con el servicio que me han dado o con cómo he trabajado con ellos, ya conozco la industria, me lo monto por mi cuenta. Que también puede pasar en pasos mucho anteriores, en pasos muy del principio, a lo mejor alguien se lo puede montar por su cuenta, lo que pasa es que es más complicado porque también la industria musical, al ser un poco opaca, es más difícil conocer a los players, tener los contactos para, yo qué sé, tanto para conseguir una buena distribución, como para conseguir entrar en festivales, como para conseguir entrar en ciclos de conciertos, como para X, Y, Z. Entonces, ¿merece la pena o, bueno, volviendo a la pregunta, mejor dicho, ¿por qué hay mucho artista grande que se vuelve independiente? Porque al conocer la industria ya no le es tan necesario trabajar con otra empresa y se lo puede montar él por su cuenta y montarse una especie de family office musical y llevar su negocio, pues como puede ser cualquier tipo de negocio en el que tú ya lo conoces, has trabajado muchos años en él y te lo montas por tu cuenta. Bueno, ahora que estabas hablando de que la discográfica puede llegar a encontrar el talento, esto suena un poco, esto está fuera de guión completamente, pero ya me ha venido. Opinión personal tuya de, por ejemplo, estos programas de televisión en el que van talentos, hay talentos musicales, también en algunos otros programas hay talento artístico, cultural y además musical. Bien, no puede ser que sea como una trampa al sistema. Es decir, sé que esa cara es... ¿A qué te refieres con trampa? ¿Trampa a qué me refiero? A que puede ser que este tipo de programas, esta es la pregunta, yo creo, buscan directamente el producto pudiendo a lo mejor rechazar talento musical que podría llegar a alcanzar a un público muy potente, pero porque tienen un modelo de productos. Es una de las críticas que se ha hecho en programas de televisión que conocemos, ¿vale? Que parece que al final es como un mismo modelo, ¿no? Es decir, cogen un talento más o menos en bruto y lo modifican y lo fijan para un estilo. Y luego hasta a lo mejor el artista es mucho más polifacético de lo que se ofrece. Vale. Entonces, a lo mejor el saber que detrás de estos programas de televisión hay discográficas que ya tienen contratos cerrados y demás, hay gran parte de la música, es un debate que a lo mejor hace unos años estaba más candente, ahora pues a lo mejor está un poco más apartado, pero aquí viene la pregunta, ¿no? Es un atajo, puede ser que adultere un poquito las normas o el sistema que tú estás hablando ahora, tal y como lo describías de una persona que empieza de forma independiente. Vale. Entiendo, para matizar la pregunta, entiendo que estamos hablando de si estoy de acuerdo o no con la fabricación del artista en producto. Pues es súper interesante. Antes de nada, un pequeño disclaimer relacionado con esto. Cuando tú entras en este tipo de programas, normalmente suele haber una major, volvemos a sacar una discográfica, un sello grande, o puede ser Universal, Warner, Sony, etcétera, que tiene un contrato con este programa para quedarse con los artistas, que es normal. O sea, un artista sale en estos programas, quiere desarrollar una carrera, pues hay una
una major detrás interesada en desarrollarlos. Ese tipo de contratos son, y es normal, un poquito abusivos en el sentido de que como están cogiendo a gente muy poco desarrollada artísticamente, las condiciones son duras. Yo estoy completamente a favor, entre comillas, de que si saques a alguien de la nada, pues le te puedas exigir mucho, ¿vale? Pero esto es importante, hay que saber, y este es el consejo, hay que saber lo que firmas, hay que entenderlo, hay que leerlo, porque obviamente este tipo de programas dan muchas cosas buenas, dan mucha visibilidad, dan mucho impacto a nivel redes, a nivel televisión y tal, y te están dando una posible proyección de carrera buenísima, pero ellos también, y es normal, te hacen firmar una serie de condiciones bastante duras, pero porque son ellos, digamos, los que están apostando por ti y están explotándote. Es un poco duro decirlo, pero no deja de ser una industria. Entonces, ojo con lo que se firma, ya no solamente en estos niveles, sino en niveles generales. Leer muy bien vuestros contratos, entenderlos muy bien, saber dónde os metéis, con quién os metéis, hasta cuándo os metéis, porque en muchos contratos pone una duración de 3 años, pero esos 3 años no inician hasta que se cumple otra condición. Ojo, leed vuestros contratos. Entonces, ahora a nivel fabricación de estrellas, pues mira, al final el público, iba a decir el mercado, también, pero el público es muy sabio. Entonces, es muy difícil colarse al público. Entonces, si un artista, aunque sea fabricado en el sentido de que es una persona que han cogido de poco desarrollo artístico y lo hayan llevado a unos niveles muy altos, no por ello deja de ser menos artístico. O sea, al final, si os dais cuenta, en mi opinión, las carreras musicales más fructíferas que han salido de estos talent shows o programas son completamente merecidas. No voy a decir nombres para no entrar en más polémicas. Voy a entrar en uno, ¿vale? Por ejemplo, One Direction me parece un productazo y me parece que los miembros que han salido luego de One Direction han generado carreras artísticas por separado, cada uno más o menos exitosa, pero con propuestas muy interesantes. A mí personalmente los discos de Harry Styles me vuelven loco. Me parece que a nivel Britpop es intachable. O sea, vendrá de donde vendrá y te parecerá One Direction lo que te pueda parecer. Pero Harry Styles es un artistazo y viene de ahí, por poner un ejemplo súper grande, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final estos programas sí que desnaturalizan un poco el proceso artístico del descubrimiento más natural y del crecimiento de un artista, porque es llevar a una persona de la nada al conocimiento absoluto, pero creo que las carreras que de verdad merecen, los artistas que de verdad merecen la pena, generan carreras que merecen la pena. Una analogía típica, pues alguien que entra a trabajar en un sitio por enchufe, que esto existe mucho, pues el que no vale acaba estancándose en su carrera hasta cierto punto y el que, aunque haya tenido un poco de enchufe o de suerte, de verdad vale y tiene potencial, pues lo acaba explotando y acaba llegando hasta arriba. Y en este caso es un poquito más complejo porque dependes del público, dependes de enganchar y conectar con la gente, que es algo un poco más complejo que realizar un trabajo. Pero no sé si con eso he respondido a tu pregunta. Has respondido perfectamente y voy a lo siguiente. Antes se hablaba mucho de discos vendidos, cassettes en su momento vendidos, vinilos, la lista de ventas, ¿no? Y demás. Ahora ya ha cambiado un poco el paradigma y hay plataformas. Pregunta que nos llegó directamente por uno de los seguidores sobre Spotify. Si es la mejor plataforma a la hora de alguna manera iniciarte y generar un impacto. ¿Recomiendas solo Spotify? ¿Hay otras plataformas? Según tu experiencia, ¿qué nos dirías al respecto? Súper interesante esta pregunta y voy a irme un poco por la tangente también, porque hay que explicar una cosita más antes, y es cómo se entra en Spotify. Spotify puede parecer algo muy distante, muy lejano, algo muy complicado a que acceder. Poder publicar en Spotify es muy fácil. ¿Cómo se hace? A través de distribuidoras digitales, que no dejan de ser unas plataformas, ¿vale? En las que, a diferencia, por ejemplo, de Instagram, Facebook y tal, tú tu contenido lo manejas desde tu cuenta, lo subes y ya está. En el caso de la música, no. En el caso de la música hay un intermediario, ¿vale? Tendríamos aquí Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, tal. Pues aquí debajo, aquí una figura que se llama distribuidora musical, ¿vale? En este caso digital. Y nosotros estaríamos aquí, ¿vale? Entonces nosotros le lanzamos a la distribuidora nuestras canciones con la fecha de salida, las plataformas a las que queremos disparar, porque podemos subirlo solo a Spotify o podemos subirlo a todas las disponibles en esa distribuidora. La fecha, la portada, el título, todo lo necesario para lanzarla.
y a través de esa plataforma se lanza a todas. ¿Puedes estar solamente en Spotify? Puedes estar solamente en Spotify, pero ¿para qué cerrarte puertas? Y respecto a la relevancia de Spotify, Spotify es la plataforma con más oyentes, ¿vale? Con más clientes. Entonces, no estar en Spotify es, y sobre todo empezando, siendo independiente, es dejarte pues el 90% de tu público. A lo mejor yo creo que me estoy inventando un poco la cifra, pero alrededor del 90 y pico por ciento de la gente que consume música en streaming la consume a través de Spotify. Entonces, si hay que estar en una, siendo independiente o empezando, es en Spotify, por supuesto, porque es donde más vas a alcanzar. Bueno, si tu proyecto y tu forma de ver la música es querer llegar a números, que a lo mejor es algo mucho más artístico y más de nicho. Pero si lo que quieres es que se conozca tu música, Spotify tienes que estar, y al resto yo recomendaría también tener presencia. Entonces, para aclarar el tema de las distribuidoras, hay distribuidoras a las que los artistas independientes pueden acceder, que funcionan muy fáciles. De hecho, voy a recomendar dos. Una es CD Baby y la otra es DistroKid. En esas dos te registras con tu correo electrónico, pones tu cuenta bancaria, y la que más controlo es DistroKid, que es con la que más he trabajado. Aquí pagas anualmente dependiendo de si eres un artista o tienes 3 artistas o tienes 10 artistas, dependiendo, o sea, puede ser o un artista individual o una persona que gestiona artistas, y tú pagas anualmente. Por artista no son más de 15, 20 dólares al año, es decir, está muy bien, y puedes subir toda la música que quieras al año, ¿vale? Y eso te lo colocan las diferentes plataformas digitales. Otro pequeño consejo es que mínimo subáis a las plataformas digitales con 3 semanas de antelación vuestras canciones. ¿Por qué? Porque eso tiene que recibirlo Apple Music, Spotify, Amazon Music, la plataforma que sea, registrarlo en su plataforma, preparar el lanzamiento y lanzarlo, ¿vale? Entonces, muchas veces, si lo haces con poco tiempo, una semana, 2 semanas X, no va a salir el día que tú quieres. Entonces, toda la promo que puedes hacer en redes sociales, todo el lanzamiento que has preparado, se te va a la porra. Vale, pues de aquí pasamos a inteligencia artificial. Temazo. Me encanta. No sé. Entonces, la inteligencia artificial, la verdad. Bueno, hubo un caso muy sonado hace relativamente poco de una canción que cogieron lo que era la voz de Bad Bunny, hicieron un tema y parecía mejor que lo que hacía Bad Bunny. Entonces, la cuestión que viene aquí es, ¿cuál es tu impresión respecto a la influencia de inteligencia artificial para crear música, para construir piezas, para mejorarlas? ¿Cuál piensas que va a ser? Vamos a intentar hasta tirar un poquito como una moneda al aire y ver en el futuro hacia dónde puede ir. ¿Qué impresión te da? Y sobre todo también, ¿cuál es tu perspectiva sobre la inteligencia artificial? ¿Te parece un furtivo o te parece un buen acompañante de viaje? Me encanta. Bueno, te doy el móvil, por cierto, que creo que están haciendo por ahí alguna pregunta. Me encanta esta pregunta porque te la contesto con otra pregunta. Y es, ¿qué es la IA? A nivel conceptual, o sea, no a nivel técnico y tal, no. ¿Qué es? ¿Es un enemigo? ¿Es un problema? ¿Es una ventaja? Yo lo veo como una herramienta, ¿vale? Entonces, aquí es, ¿hasta qué punto? Porque mucha gente diría, no, porque es que si utilizas inteligencia artificial matas el arte. Bueno, yo creo que, y a lo mejor esto puede ser un futuro muy distópico, pero creo que una máquina actualmente, no te diré en un futuro porque no me puedo arriesgar, pero actualmente una máquina no es capaz de captar la sensibilidad de una persona. Puede imitar la sensibilidad de una persona y te la puede llegar a colar, pero ahora mismo no. Una máquina no hace un proceso creativo, una máquina hace un proceso de repetición, de entendimiento y de repetición, pues, a través de los prompts que le hayas metido y de dónde se haya nutrido su base de datos, te genera un resultado. Pero sin entrar en temas tan filosóficos, yo veo la IA como una herramienta, ¿vale? Y creo que va a ser súper relevante en los próximos años, viendo desde el punto de vista industrial y más empresarial, porque genera mucha eficiencia para hacer más eficientes procesos de composición, procesos de producción, procesos de análisis de redes sociales y de público. Esto llega hasta donde llegue tu imaginación. O sea, es porque al final, digo, no deja de ser una herramienta. Caso Bad Bunny. Pues yo entiendo que a un artista le pueda molestar que utilicen su propiedad intelectual, su creación, para hacer algo con una máquina que le emule. Pero al final creo que es ponerle vallas al campo. Obviamente yo no defiendo que eso se comercialice, porque obviamente los derechos, si estás utilizando la voz de Bad Bunny o de quien sea, estás utilizando una propiedad intelectual que es otra persona. Por lo tanto, a nivel económico, pues obviamente si eso se explota, pues hay que resarcir o hay que compensar a la persona. Pero a nivel creativo, a mí me parece que es una maravilla y que lo único que hace es abrir.
va a haber, otra crítica se va a hacer, se van a perder puestos de trabajo, sí, pero también se van a crear otros muchos. Esto es como toda revolución industrial. O sea, es como fue la primera, como fue la segunda, como fue la tercera con internet y como está siendo esta, que viene muy seguidita, bien apretada. Entonces, perdóname, Manu, porque me he preparado aquí unos apuntes rápidos que creo que a la gente le puede servir y ya solo por curiosidad también de IAs muy interesantes, aunque sea para juguetear con ellas, ¿vale? Porque están muy guays, ¿vale? Para generación de música, ¿vale? Recomiendo una que es increíble, que se llama Suno. ¿Qué hace Suno? Tú a Suno le pones una letra y le das un prompt de qué estilo de canción quieres y te lo hace. ¿Vale? No puedes darle artistas concretos, pero sí géneros. Y es increíble, o sea, en español funciona muy bien, en inglés es brutal. Entonces, Suno para componer o incluso para salir de un bloqueo creativo, porque tienes una letra, por ejemplo, para un artista y no sabes por dónde tirar, es espectacular. E incluso para jugar con tus amigos, has escrito una canción satírica sobre las pelotas de pádel que pierdes en los partidos de los sábados, le tiras la letra y salen cosas muy chulas. Entonces, ese es muy guay. Luego, para análisis musical, esto también para artistas, para saber exactamente de qué género es tu canción o qué tipo de sentimientos o vibes puede generar y tal, más allá de lo que tú pienses, hay una que se llama Cyanite, con Y la primera, Cyanite, que lo que hace es analizar el género, el tipo de sentimientos que puede provocar la canción, los instrumentos que lleva, que obviamente si tú lo has producido lo sabes, pero que es muy interesante. Luego tenemos otras más de producción musical como Lander, sin la E, Landr, y Master Channel, que lo que hacen es, cuando tú tienes la canción, hay un proceso que es, tú tienes la composición normal en tu casa, luego la producción, grabación, que es, grabas los instrumentos, haces la mezcla, ves qué efectos quieres, así un poco resumido, mal contado, ¿vale? Y luego, después de la parte esta de mezcla y de grabación, tienes una cosa que es el máster, que a mí me gusta verlo como ponerle el barniz, ¿vale? Como cuando tú barnizas un mueble, ¿vale? Pues el máster lo que hace es, sobre la canción, pues, digamos, poner una capa más de sonido para que nos entendamos, ¿vale? De maquillarlo un poquito más, pues para elevar unos sonidos más, otros menos, como empacarlo más, ¿vale? Es dejar el producto más bonito. Pues Lander y Master Channel funcionan muy bien y luego para podcast viene, que alucinas, una aplicación de Adobe, que se llama Adobe Podcast, que lo que hace es los audios te los limpia que flipas. Es increíble. Para podcast, para crear contenido y tal, tú metes el audio y te lo deja finísimo. Esta no sé si la conocías. No, pero la aplicaré. Utilízala porque es que es espectacular. Y luego ya, para dejar mi chapa de abuelo cebolleta sobre la IA, para gestión de derechos de autor está muy bien Muso, ¿vale? Que Muso lo que hace es ir a todas las plataformas digitales. Bueno, pues no voy a entrar cómo funciona porque tampoco lo conozco muy bien, pero lo que hace es gestiona muy bien y centraliza, dónde se encuentran o quién tiene los créditos de las canciones. ¿Quién tiene créditos en canciones? Por ejemplo, ¿quién es el productor? ¿Qué productor ha hecho qué? Aquí me estoy liando. Vuelvo para atrás. Muso lo que hace es centralizar los créditos de las canciones, ¿vale? Es una especie de IMDb del cine, que es donde tú puedes ver quién es el director, qué películas ha hecho este director y te salen los créditos, pero en este caso con música, ¿vale? Y luego, pues también tienes un montón de IAs para marketing digital, para análisis de hashtags, es muy potente. Muy potente. Pues lo primero, date las gracias porque has abierto el cajón de los truenos, han empezado a llegar historias por aquí, entonces se agradece. Por ejemplo, han preguntado si tenías conocimiento de lo que le pasó a Paulo Londra, que es cantante argentino, que como le secuestraron con un contrato. Un poco, si quieres dar una opinión así breve, te la lanzo. Vale. Y luego ha habido una opinión aquí muy graciosa, porque me parece que va un poco al hilo a lo que tú has ido comentando, que has dicho, el problema es que al público generalista le basta con una imitación. Vale, okay. Entonces, también va un poco a lo que tú has dicho de que puede ser que le baste, pero no que le sacie, ¿no? Es decir, porque tú has hablado del concepto de que el público es como que es soberano y que tú a lo mejor le puedes engañar un poco, pero luego al final acaba viendo fuera del telón lo que es la obra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario. Lo de Paulo Londra, no sé si querías dar... Paulo Londra y luego vamos a lo siguiente. Vale, perfecto. Pues vamos a por ello. Paulo Londra, vuelvo a mi recomendación de antes. Leer vuestros contratos. Leer vuestros contratos. No conozco exactamente el caso, pero conozco casos análogos de firmar con diferentes stakeholders de la industria, ya sea pues es un sello, una distribuidora,
con quien sea que firmes, llegar a desavenencias o no estar de acuerdo con lo que has firmado, o que por haber firmado una cosa concreta pues te la puedan jugar, depende del contrato. Pero no haber tenido en cuenta todo lo que puede pasar firmando lo que has firmado y decidir que hasta que no termine ese contrato no quieres sacar más música porque no quieres beneficiar económicamente a esa persona. Otros ejemplos de gente que firmó contratos sin mirar mucho, Taylor Swift, que le pasó que lo que pasa que en este caso ya lo que firmó es cedió los derechos de sus masters, de la copia, ¿vale? Muy interesante, pequeño dato que soltamos aquí, ¿qué derechos hay en la música? ¿Vale? Tú tienes los derechos patrimoniales, que es el derecho de generar dinero, que ahora vamos por un lado, y luego el derecho moral, que es el derecho de que se te considere como autor, ¿vale? Quitando lo que ganes no dinero, sino que se te considere eso, que tú eres la persona que ha escrito o coescrito una canción. Entonces, yendo a los derechos patrimoniales, tenemos en primer lugar todo lo que son derechos conexos, ¿vale? A la canción. ¿Qué son los derechos conexos? Son los derechos que se desarrollan normalmente por comunicación pública, que es lo que hemos comentado antes, de pues que suena una canción en una discoteca, en un bar, en Spotify, en una película, depende, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y ya enlazando con lo que hemos hablado antes, lo recaudaría la SGAE, ¿vale? Que es la que recauda temas que tienen que ver con compositor, también recaudaría la AIE, que son los que tienen que ver con los ejecutantes, y también recaudaría por ahí la AGEDI, que es la de los productores. Entonces eso sería un poco, así a grandes rasgos, algo me habré dejado, pero los derechos que se generan de los derechos conexos de las canciones. Vale. Y luego, yendo al tema de... ¿Cómo era? ¿Puedes repetir la frase que me ha gustado? La frase es que al público generalista le basta con la imitación. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero creo que en el arte, y esto ya es una opinión personal, creo que la imitación sacia como anécdota. ¿A qué me refiero? Sí que es cierto que hay IAs y hay discos que han generado IAs, sobre todo como de música lo-fi, de jazz así un poco, estilo un poco japonés, tal, que sí que a través de plataformas como Suno sí que han generado pues muchas canciones, álbumes y mucho contenido de este estilo de música. Pero lo que es un artista persona, que lo hemos comentado al principio, que al final yo creo que lo que vende, o sea, es lo que tú vendes en la industria musical es un artista, o sea, es tu producto es el artista a través de las canciones y a través de una estética y a través de, pues, de un show y de unos conciertos, pero tú vendes eso, pues el artista, la emoción, el sentimiento, la conexión. Creo que la imitación sí que sacia para la broma, como lo de Bad Bunny, de oye, pues le han hecho una canción y ya está. Pero no creo que un álbum entero de Bad Bunny hecho por IA pueda ya tener éxito, por ejemplo, o de cualquier otro artista. Y si lo tiene, creo que es anecdótico. No conozco casos aún de éxito en esto, seguramente puede llegar el día de mañana, pero a día de hoy y con mi conocimiento y mi entendimiento y por cómo veo y entiendo el arte, sí que para la broma, para el rato, para cómo funciona la IA, que vivimos en el futuro, sí que en la industria musical puede ocurrir un one-off, en este caso, algo que ocurre una vez, pero creo que en general en el arte la imitación no llega a saciar porque al final tú cuando compras un artista estás comprando... Con comprar me refiero cuando sigues a un artista, cuando te gusta un artista, es algo mucho más allá de, pues es una imitación o de un... Y aparte los artistas evolucionan. La IA no... Normalmente la IA copia lo que ya existe. No genera de algo nuevo. Por lo tanto, una IA no podría predecir el nuevo estilo de un artista. Creo. O sea, es por ahora. Veremos lo que nos depara el futuro porque a lo mejor en 10 años vivimos en una distopía de Asimov o orwelliana, no sé. Ya veremos. Vale, pues vayamos a dos nombres, porque estamos todo el tiempo hablando de casos, pero hubo una pregunta que llegó que la verdad me sorprendió, pero bueno, ahí va el tema, ¿no? Kirk Hammett, Dave Mustaine. ¿Qué podías decir al respecto? Lo comentaba ayer con un amigo, un caso parecido, y esto es como elegir entre papá o mamá, ¿vale? Pero vamos a poneros el caso a quienes no conozcáis este tema. Hay un grupo muy conocido que se llama Metallica, en el que Dave Mustaine era guitarrista, ¿vale? Y por problemas con sustancias y con bebida, el grupo lo acaba echando, ¿vale? Entonces acaban fichando a un guitarrista que es Kirk Hammett, que es el actual guitarrista de Metallica. ¿Qué ocurre? Que la polémica es... Bueno, y después de esto, Dave Mustaine crea un grupo que se llama Megadeth. Entonces, es muy curioso porque este señor es fundador de dos de las grandes bandas de metal o de hard rock, depende de cada uno como lo quiera llamar, porque los géneros evolucionan, pero bueno, de metal de la historia. Entonces, ¿cuál es la polémica que hay aquí?
Dave Mustaine, cuando le echaban del grupo, se enfadó mucho porque estaban utilizando canciones que él había compuesto y las estaban tocando sin su permiso. ¿Cuál es el problema? Aquí el tema es si hay varios compositores, porque en este caso está compuesto por el grupo, que uno de ellos no esté de acuerdo en que se utilice su obra, le da razón a enfadarse o a hacer cualquier tipo de acción. Pues mira, vamos a hacer una analogía que es con una empresa. Tú montas una empresa con 4 amigos, sois 4 socios, ¿vale? Uno de ellos empieza a tener una visión que no es parecida a la vuestra y como hay un pacto de socios que lo permite, le podéis echar, ¿vale? Y continuar con el negocio. Un negocio, un producto que habéis generado entre todos. ¿Es justo? Pues en este caso, y mi opinión personal, es que mientras se le pague, en este caso a Dave Mustaine, que seguro que se le paga, los derechos conexos que derivan de la composición o del porcentaje que tiene que ver en la composición de esos temas, no hay ningún problema. Las empresas, vamos, los grupos de música no dejan de ser emprendimientos gestionados por varias personas, pero en un ambiente un poco más artístico. ¿Que verlo de esta manera desromantiza un poco las bandas? Sí. Pero creo que para analizar este tipo de casos hay que analizarlo desde un punto de vista un poco más mercantil o un poco más de emprendimiento. Y el tema es ese, que por el mero hecho de haber participado en la composición y que te hayan echado, o en la creación de este producto y te hayan echado de la empresa, no significa que no se pueda seguir explotando. Clarísimo ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs pues ayudó a generar todo el concepto de Apple, todo lo que viene a ser el ordenador portátil, como como lo creó Apple, todo lo que es el smartphone. Y llegó un punto en el que decidieron prescindir a Steve Jobs y ahí en ningún momento se habló de que no se pudiesen seguir vendiendo iPhones. Entonces, bueno, es una analogía un poco ya con pinzas, pero creo que se puede entender bien el tema. La persona que me acompaña también es artista. Lo que pasa que estamos enfocándonos mucho en la industria musical y ahora vamos a cerrar un poco ese sector y vamos a caer en Sebas Mata como artista. Te voy a hacer preguntas que quiero que vayas como directo, no tanto que a lo mejor seas breve, sino que vayas un poco a lo primero que te venga, porque me van a hacer preguntas sobre ti y el escenario. Okay. Entonces, quiero que seas ahí lo más natural que puedas, porque la primera pregunta es algo que siempre le doy vueltas, y cuando fui a tu concierto, que además me gustó mucho porque estaba con una performance rollo Top Gun muy chula, lo digo, me hizo gracia porque yo me pregunté en un momento determinado, ¿qué haces como músico, como cantante, que tú te sabes muy bien la pieza, cuando de repente algo está empezándose a descoordinar? Puede ser que la audiencia no lo entienda, pero tú dices, está fallando esto, estoy fallando el ritmo, me estoy retrasando, o ¿cómo actúas? Es decir, interpreto que habrá una parte de mucha práctica y mucho ensayo, pero cuéntanos un poco qué es lo que pasa por tu cabeza, Sebas. Pues mira, este caso de errores en el escenario es muy parecido a cualquier tipo de error, ya sea en una reunión de trabajo, ya sea en un debate político, que antes hemos estado comentando que has tenido cierta relación con estos temas. En este caso, el único consejo, no es consejo, pero yo creo que la única forma de ejecutarlo correctamente es siguiendo tu personaje. Me explico. Si el artista que eres o la propuesta artística que tienes es muy centrada, muy como puede ser un poco la mía, es un poco muy intensa, por decirlo de alguna manera, sí que yo recomendaría pues hacer como que no ha pasado nada, e incluso si ha sido algo musical que te has equivocado con un lick de guitarra, intentar repetirlo otra vez, darle repetición como para que parezca que ha podido ser un poco a propósito, ¿vale? Es decir, intentar sacarle jugo a la situación, que esto se hace mucho. Por ejemplo, hay vídeos muy guays de un músico que se llama John Mayer, donde a lo mejor se equivoca en algún solo y vuelve a repetir ese lick, ese trozo de guitarra, con el mismo error, como para dar a entender que podría haber sido aposta, ¿vale? Sin embargo, si tu personaje o tu propuesta artística es más distendida, pues puedes tomar ese error, pues reírte en medio del escenario, comentarlo con el público, o sea, depende completamente de la propuesta artística que tengas. Exactamente igual que un presentador de televisión que se puede equivocar o una persona que comete un error pues en un ambiente más profesionalizado. Depende del tipo de... Lo que pasa que aquí en este caso, cuando tú estás lanzando una propuesta artística,
puedes tener gran parte de ti, pero siempre suele estar un poquito alejado de lo que puede ser tú. Entonces, pues depende de lo que te pida el proyecto o lo que te pida tu personaje, en este caso tu propuesta artística, pues derivar. En este caso, en mi caso, sería poner cara muy seria, hacer como que no ha pasado nada y intentar hacer algo de repetición para que no parezca que me he equivocado. Vale, imagínate por un segundo que te corroen las emociones. Wow. Esto puede pasarte en un concierto, ¿no? O Sí. porque asista alguien o porque no pueda asistir alguien. Tiene que ser complejo, pero estás en un escenario, tienes a lo mejor 50, 100, no sé, las personas que tengas delante. ¿Cómo actúas? Es decir, ¿cómo lo gestionas? ¿Te puede pasar a lo mejor imitar una canción que te acuerdes? Porque a mí me ha pasado ver un concierto como de repente un bajista empezar a romperse a llorar, pero sigue tocando. Vale. Entonces, me sorprende un poco esa pasta de la que estáis hechos los músicos, no es mi caso. Ajá. Yo dejé la flauta en el cole. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque también te va a pasar a lo mejor no a ti, pero sí a alguien de tu grupo, pero tenéis que seguir tirando a los demás. Esta... voy a caer en el cliché. Como la vida misma, se soluciona. En cualquier situación un poco más de tensión, en este caso porque te enfrentas a un público y un escenario, pero en cualquier situación en la que te puedas encontrar con una situación que a lo mejor no esté acorde a lo que se espera de ti o lo que espera un público o lo que espera otro persona con la que te estés comunicando, es seguir adelante. Lo bueno es que tienes que la música, por lo general, en casi todas las propuestas cabe el poder echarte a llorar, el emocionarte, que además suele ser algo muy guay que te puede hacer conectar con el público. Depende de la situación, por supuesto. Pero bueno, al final no dejamos de ser humanos y tenemos que trabajar con lo que nos mueve. La suerte y lo bueno es que en este caso, al ser algo artístico, lo puedes utilizar para seguir potenciando lo que estás haciendo. Como por ejemplo un actor toma una sensación que le llega a un sentimiento y lo incorpora a su interpretación, a su actuación y lo utiliza. En este caso igual que puede hacer un profesional de cualquier otro ámbito. Si es una persona que trabaja en un call center, también pues se puede poner nerviosa en un momento que esté hablando con un cliente y no esté cómodo, pero tiene que tirar para adelante. Entonces, pues la respuesta a qué hacer en una situación de estas es intentar incorporarlo a tu performance, sea laboral, sea artística, sea vital, y sacar lo mejor del momento. Pues esto nos lleva a otra pregunta. ¿Tienes algún tipo de maña o de, no sé, como de código o protocolo previo a un concierto? Es decir, ¿sigues algún tipo eso de no pisar las líneas, por ejemplo, de las baldosas o, no sé, contar hasta un número o si me toco el brazo izquierdo me tengo que tocar el derecho? Entiendo. Seré breve. Soy lo contrario a Rafael Nadal. Okay. Para nada tengo ningún tipo de ritual ni de necesidad. Sí que es cierto que antes de un concierto intento cuidarme un poquito la voz y las manos y pues bueno, lo físicamente necesario para dar un show como corresponde, pero no, o sea, sí que hay ciertas cosas, por supuesto, que hay que vigilar, pues tener las cuerdas a punto, habrás cambiado bien, en la prueba de sonido que suene bien la sala, que el vestuario que te has preparado está bien, pero nada más allá de la diligencia debida o due diligence, gran expresión. Lo siento, no puedo evitarlo, vengo del mundo de la consultoría. Pero nada más allá de lo debido, de lo normal. Vale, vamos ya casi acabando la entrevista. Puede ser que haya una sorpresa al final o no, no depende de mí, entonces ya veremos. Pero esta es una pregunta más sobre un poco también gustos musicales tuyos. Concierto en el que tú hayas acudido y que para ti te haya marcado un antes y un después. Sé que habrá muchos. De uno. Wow, qué pregunta más buena. Vale, solo uno. Sí, me da igual. Sí, vale. Fenomenal. Un concierto que me haya marcado un antes y un después en la vida. Pues te voy a decir un par. El primero es, que no tiene nada que ver con lo que hago, un concierto de música clásica que fue mi primer concierto de mi vida, que me llevaron mis padres con 8 o 9 años en el Auditorio Nacional, que no fuese una obra de teatro o algo así, sino concierto. Y me impresionó mucho cómo tanta gente se podía poner de acuerdo para hacer algo tan bonito. Entonces, como que eso me llamó mucho la atención. Ahí no llegó, mi vocación musical llegó mucho después, llegó como con 13, 14 años. Pero eso sería como el primero. Y el segundo, un concierto que me marcó mucho fue el año pasado, una banda que no sé si muchos conoceréis, seguro que sí,
porque sois grandes expertos musicales, que se llama The War on Drugs, La Guerra en Drogas, en español, que es un grupo de rock como muy ambiental, es chulísimo. A lo mejor a alguien le puede aburrir escucharlo, a mí me encanta, pero es que en directo la atmósfera musical que generan es increíble. Y esto fue hace, pues eso, 1 año y medio. Además, las personas con las que compartí este concierto eran grandes amigos, siguen siéndolo. Y para mí fue, o sea, a nivel como experiencia, fue espectacular. No tengo ningún concierto que me haya cambiado de decir, de inspirarme a nivel, oye, quiero hacer esto o lo otro. Eso siempre ha sido más inspiración de atrás de películas o de música escuchada. Anécdota, te puedo dar un tercer concierto, que fue el concierto en el que decidí que dejaba la música. No la he dejado, pero que dije, esta gente es demasiado buena y demasiado nivel, yo no estoy a la altura, que fue este año en el Jardín del Botánico, los Jardines del Botánico, Toto. No sé si conocéis Toto, la canción África. It's gonna take a long to take me away from you. Después de ese concierto fui con mi madre y uno de mis hermanos y les tuve que decir, oye, creo que voy a dejar la música. Esta gente sabe lo que hace. Esto es espectacular. Entonces, 3 conciertos. El que me marcó con mis amigos, el que me marcó de pequeño y el que me ha marcado de adulto. Está bueno como el ver el final de tu carrera en un concierto. Que fue increíble. Fue un buen concierto. Vale, ya estamos llegando casi al final, pero aquí yo sé que hay mucha gente de la música que va a pasar por el directo. Si no ha pasado por el directo ahora lo verá más adelante. Claro, aquí tenemos una persona hecha y derecha que habrá tenido sus aciertos y también habrá tenido sus pequeños fallos en su carrera musical, como todos en la vida. Entonces, claro, aquí viene la pregunta un poco incómoda, pero necesaria. Si tuvieses que definir un poco, porque ya nos has dejado un montón de tips, ¿vale? Que intentaré resumir antes de acabar. Si tuvieses que, de alguna manera, hacer un resumen muy breve de 4 consejos, 3 consejos, no sé, 5 consejos que darías, tanto por aciertos tuyos como por errores. Ajá. No hace falta que profundices hasta el máximo drama. Perfecto. Vale, pero que tú digas, mira, esto, si me lo llegan a decir a mí hace unos años, estaríamos un poquito más feliz. Traigo apuntes. Vale. Traigo apuntes. Traigo varios, ¿vale? En principio son 8 los que se me han ocurrido, pero van a ser menos porque hay un par que están repetidos, porque está hecho en 2 tandas de reflexión. La primera es cuanto más, desde mi punto de, todo esto es desde mi punto de vista, ¿vale? Todo lo que yo diga no lo deis por cierto, verificarlo vosotros con vuestra experiencia y si os funciona otra cosa, por favor contármelo y así crecemos todos. En primer lugar, que cuanto más independiente puedas ser, mejor para manejar tus decisiones, tus activos. Obviamente, a partir de cierto nivel, cuando creces mucho, necesitas un equipo, pero cuanto más control tengas tú, mejor. Y esto ya no solamente en la música, sino que también lo aplico yo en la vida. O sea, cuanto más control tengas sobre tus propias decisiones y dependas menos a la hora de tomar decisiones de otras personas, mejor. Es maravilloso, por supuesto hay que tener equipo, hay que rodearse de gente buenísima, pero a nivel compromisos y de perder tu capacidad de tomar decisiones, cuanto más indie, mejor. 2, el networking es esencial y llevarte muy bien con todo el mundo y con la gente. O sea, ya no te digo hacer amigos, sino generar relaciones de calidad, moverte en círculos que compartan contigo tus mismas inquietudes. Eso siempre enriquece mucho. Ya no solamente por hacer industria y conseguir contactos, sino de verdad por rodearte de gente que te aporta. Y en este tipo de industrias, ya no solamente como artista, sino también como otra posición que puedas tener en la industria, es muy enriquecedor. Entonces, cuanto más independiente mejor, hacer networking. 3, como artista, generar comunidad y conectar con el público. Es súper importante y es lo más importante y sobre todo hoy en día conectar con el público. La herramienta más, conectar con el público y generar una comunidad. La herramienta más importante que hay son las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, lo que sea, pero para generar comunidad hay otras vías. No sé cuáles serían, a lo mejor el email marketing, hacer eventos, no lo sé, las hay 1000, pero lo importante no son las redes sociales, que este es el punto, es generar comunidad. Entonces, un punto importante, generar comunidad a través de los medios que puedas. El más potente son redes sociales, ¿vale? 4, que ya lo hemos comentado, lee bien tus contratos. Importantísimo, ¿vale? 5, este también es muy importante y la gente se piensa que en ese tipo de industrias, aunque firmes con quien sea, la gente te va a llevar. No. Nadie va a hacer tu trabajo por ti. Tú eres la persona que tiene que llevar tu carrera, tú eres la persona que tiene que pelear por tus intereses, tú eres la persona que tiene que llevar el carro.
Por mucho que tengas un manager, por mucho que tengas una distribuidora, tienes que estar siempre encima. O sea, si eres el CEO de tu proyecto. Y no es esto no es una analogía, es así, eres el director de operaciones de tu proyecto musical, ¿vale? Entonces, no lo des por hecho, nadie te va a regalar nada, a currar. Punto número 6. Las bandas son complejas, ¿vale? Es decir, si te metes en un proyecto musical y artísticamente vas a partes iguales con la gente, ten en cuenta que es una gestión de personas complicada. Hay mucho ego y no siempre es malo, pero hay mucho ego, pones una parte de ti muy importante, hay mucha parte de buscar reconocimiento, entonces mucho ojito con quién montas banda, que no solamente con ser amigos, vale, es muy divertido montar un proyecto con amigos, pero si de verdad quieres ir en serio, mira bien con quién te metes en el barco. Esto vale igual para quien monta una startup. Mira bien quiénes son tus socios y con quién firmas tu pacto de socios. ¿Qué vais a firmar entre vosotros? ¿Es qué porcentaje de derechos de composición vais a daros? ¿Quién va a componer? ¿Cómo vais a repartiros? Ese tipo de cosas son súper importantes, ¿vale? Las bandas son complejas. Y, por último, el séptimo. Joder, han quedado 7, qué maravilla. Ahora lo repasamos todos, ¿eh? Es haz las cosas aunque el resultado no sea perfecto. Por favor, no os perdáis en el perfeccionismo. Nunca ninguna obra artística ni ninguna cosa que vais a hacer va a ser perfecta. Todo tiene taras, todo tiene efectos. Y el bloqueo por perfeccionismo, por llamarlo así rápido, es súper común y sobre todo en el arte. No esperéis a tenerlo todo perfecto. Lanzar cosas, moveros, sacar canciones, dar conciertos, exponeros, porque eso solamente os va a dar callo y os va a hacer aprender. Y si lo hacéis mal, vais a aprender. Y si no, el problema es no aprender. No es hacer las cosas mal. El problema es no aprender. Entonces, hacer las cosas. Y para recapitular, que sé que han sido 7, un poquito largo, pero es, cuanto más independiente, mejor. El networking es esencial. Generar comunidad es lo más importante para un artista. Leer bien vuestros contratos. Nadie va a hacer vuestro trabajo por vosotros. Sexta, las bandas son complejas. Mirar bien con quién os metís en el barco. Y por último, haz las cosas aunque no sea perfecto. Pues ya está. Es decir, con eso ya lo tenemos hecho. Llegamos al final y aunque aún no tengo claro si va a haber un final apoteósico o no, espero que sí, ya dependerá de ti, yo te dejaré a solas con la cámara. Vale, pero antes de dejarte a solas voy a hacer un breve resumen de la entrevista de hoy, que la verdad que ha sido una delicia tener a Sebas. Además, no se está dando cuenta de algo. Ya tocó aquí, en el mismo punto que estamos sentados en el sofá, con Natalia Tamames, que desde aquí le mandamos un abrazo gigante y un besazo, porque seguro que nos está viendo. Nos hemos sentado en un sofá, 2 personas, y hemos hablado de la industria musical. Compleja y opaca. Hemos empezado primero con una imagen y de alguna manera hemos intentado pues conocer los pasos para sentirte seguro a la hora de empezar tu carrera musical. Otro detalle también importante es que no solo existen los sellos. Es decir, los sellos para las cartas, los sellos famosos, los medianos y los pequeños. Es decir, que no solo nos tenemos que quedar hasta solo con esa idea, sino que hasta podríamos llegar a un punto más, que sería hacer nuestra propia, vamos a decir de alguna manera, pues nuestro propio camino dentro de la música. Detalles que me han llamado mucho la atención. Hemos puesto ejemplos, hemos puesto casos, pero un punto que para mí me ha encantado ha sido que es la primera vez que me topo con una persona que se dedica a la música que ha visto a la inteligencia artificial como un aliado y no como un verdadero enemigo. Al mismo tiempo, nos ha dado un listado de múltiples alternativas, pero sobre todo, y esto lo ha dejado recalcado en varias ocasiones, hay que intentar ser independiente, rodearte de gente que te pueda ayudar y sobre todo aprender de tus propios errores. Porque aquí hay un detalle que también es importante, que tenemos que darnos a conocer tanto en redes sociales, no olvidarnos de LinkedIn, detalle que han dejado. Y me gustaría finalizar este breve resumen donde hemos tocado todos los palos, incluidos los de su carrera profesional y todas esas plataformas de las que he hablado, no solo Spotify, con una frase que creo que resume el proyecto de cualquier músico que se tope con esta entrevista. Y es que cuando tú quieres crear ese pequeño espacio en el mundo tan complejo y al mismo tiempo tan emocional como es la música, deberías de recordarte esta frase que dice Sebas Mata. Eres el CEO de tu proyecto. Punto. A partir de entonces empieza a tomar decisiones, porque todos los CEOs, por mucho que nosotros los adoremos, tienen que tomar decisiones fáciles y difíciles en cualquier tipo de reto que afrontan. Así que nada más, te voy a dejar con este micro, si quieres te lo puedes poner enganchado y nos despedimos pues con las palabras
espero que cantadas, de nuestro compañero Sebas Matas. Un placer. Ay, Dios mío, qué presión. Muchísimas gracias, mano. Un gusto volver a pasar por esta casa. Vaya, aquí hay una guitarra. Qué curioso. A ver, lo único que no sé si estoy muy afinado. A ver. Veamos. A ver, voy a tirar así. Más o menos está afinadilla. Vamos a tirar con lo que hay. Voy a tocar hasta el primer estribillo, si te parece. Esta canción se llama Cómo olvidarte. Salió en junio del 2023 y habla sobre una persona que no puede olvidar a otra persona con la que tuvo algo muy especial, y esta persona, como le ocurre a la gente mayor, se casa, se olvida y hace su vida. Te vi pasar por tu plaza, vestías igual como yo recordaba. Rememoré mis palabras, no quiero ser uno más en tu almohada. Ya no sé si mirarte a la cara cuando la vergüenza dispare a mi espalda. Hoy he venido a contarte que estoy mejor que como tú me dejaste. Hoy he venido a cantarte que el error no se lo deseo a nadie. Disfrazar mi temor, mi angustia y mi horror con excusas que llegaron tarde. Ya no sé cómo olvidarte. Muchísimas gracias.